Eduardo empezó con síntomas de COVID. Nosotros hicimos la registración en Salta COVID, obtuvimos un llamado. La doctora nos explicó que él había perdido la audición porque estaba inflamado, que bueno, la fiebre era leve, entonces nos dio antibiótico, paracetamol y bajar la fiebre, que nos volvían a llamar. Eduardo pasa muy mal esa noche, yo empiezo a llamar al IPS. En el IPS te decían los consultorios que ya nos iban a llamar, no obteníamos respuesta. Llama una médica, lo ve muy mal en una videollamada y dice que había que trasladarlo urgente, que el traslado era urgente. Y ahí empezó mi peregrinar, que no hay cama, que no hay cama, que no hay cama, que no. Bueno, llega el SAMEC a casa. La enfermera del SAMEC le toma la valoración de saturación, era muy baja, comienzan a darle oxígeno, nos dicen que sí o sí había que trasladarlo, pero no había cama. Yo llamando al IPS, rogándoles, ofreciéndoles lo que sea, diciéndole que tenía 28 años de aportes, que ellos iban a cobrar igual porque no tenía coseguro, que me consigan una cama. Me decían que no hay, que ellos tienen más pacientes, que él no era el único. Entonces yo en un momento le digo que bueno, que lo llevemos de la provincia a otra provincia, que hagamos el traslado. Y sin ningún despacho me dice, claro, usted quiere andar llevando gente con COVID para otros lados. Yo quería llevar a mi marido una atención médica, nada más. Cuando de repente me dicen del IPS que iba al IMAC. Mi marido subió a la ambulancia acá yendo al IMAC. Nosotros nos comunicamos, eso fue alrededor de la 1 de la tarde, nos comunicamos con el IMAC. El parte médico del IMAC fue que estaba estabilizado, que habían bajado su fiebre, que sus pulmones estaban complicados, pero que estaba bien. Perfecto, vuelvo a llamar a las 2 horas. El informe del parte del médico de la guardia del IMAC sigue siendo la misma, pero que él no se iba a quedar ahí, que él tenía que ir a habitación. Así que estaban esperando la habitación. A mí nunca me aclararon que la habitación no iba a ser en el IMAC. Yo a las 8 de la noche empiezo a buscar a mi marido y me dicen que se lo habían llevado. Cuando pregunto al IPS a dónde, me dicen que al San Bernardo. Llamo al San Bernardo, la médica me dice que ella con gusto me iba a explicar, pero que realmente estaba ocupada con mi marido porque mi marido había llegado a un estado crítico. La mañana del día siguiente me explican que mi marido estaba muy grave y que necesitábamos una cama de terapia. Y que el San Bernardo tenía todo ocupado, pero que estaban haciendo todo lo posible. Me explicó cada uno de los procedimientos, se tomaron el tiempo para atenderme. A todo esto éramos mis hijas, que tienen 15 y 13 años, con el teléfono a la par llamando al IPS. Yo llamando a las clínicas, ofreciendo la hipoteca de mi casa, el auto, todo lo que tenemos, que es esto, para que le dieran un lugar. Y el IPS me contestaba que no había. Y no había terapia, que no se podía hacer nada. Hasta que, gracias a la gestión de gobierno, de conocidos, de amigos, bueno, del mismo hospital que hizo un lugar para él, se lo siguió atendiendo en terapia. El día viernes, a la tarde, el hospital, excelente, los médicos me dicen, mira, tu marido necesita bajar la cabeza. Él era un tipo muy, muy activo con su cabeza y siempre él tenía sus proyectos, y sus proyectos eran sus hijas. Entonces dice, necesitamos que él pueda comunicarse con sus hijas. Yo armo todo el protocolo para que le lleven su celular con toda la seguridad correspondiente. Como a las 11 de la noche él me empieza a escribir. Y como yo no le quería creer, o sea, no podía entender lo que él me decía, que yo lo había abandonado, que lo habíamos abandonado, empieza a mandar audios, ya conectado a respirar al oxígeno, diciéndome que en el IMAC lo habían tirado, que esas 8 horas no había recibido atención, que él pidió ir al baño y un enfermero se lo negó porque era COVID positivo, que nunca le hicieron el test de COVID, estuvo en la guardia abandonado, que el médico nunca habló con él, que ese médico que me dio los partes jamás le preguntó cómo estaba, que no le dieron nada para bajar la fiebre, y cuando él pidió que me llamaran dijeron que no, que cuando él quiso irse le pusieron una custodia policial,
Y en el momento del traslado lo hicieron salir caminando para que no use la silla de ruedas del IMAC, porque él era COVID positivo. Cuando yo me entero de todo eso, me quise morir. Yo hice lo que la obra social me dijo. Yo lo llevé a una clínica privada porque era lo que correspondía. El hospital es para la gente que no tiene obra social. Y él durante tantos años aportó. Y yo me entero que lo tuvieron tirado. Yo ya estaba desesperada. Desesperada, era un viernes a la noche sin saber qué hacer. Y el médico me decía que me quede tranquila, que él estaba bien atendido. Que así fue. El sábado le permiten hacer una videollamada de 2 minutos donde me dicen que tenían que entubarlo porque su cuerpo no estaba respondiendo, porque él había tenido un abandono de 8 horas que habían sido vitales para su salud. Él llega a despedirse de nosotras en la videollamada diciendo: en 2 días vuelvo, esto es para bien, las amo. Y eso es lo último que yo vi de mi marido. Y ayer me llamaron para decirme que ya no estaba con nosotros. Yo no entiendo el IMAC por qué. Si era cuestión de plata, me hubieran dicho, yo vendía lo que sea. Si el IPS quería la casa, se la hubieran quedado, pero le hubieran dado atención. Él siempre estuvo al servicio del otro, era un buen tipo. No andaba haciéndole mal a la gente. Y a mis hijas la dejaron sin papá. Yo hubiera entendido si la desgracia o Dios decidió llevárselo, pero no por un abandono, no por 8 horas cuando nosotros estábamos acá creyendo que él estaba siendo atendido. Y no fue así. Y no fue así.